Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Gloria al Señor Jesucristo. El libro de Éxodo, capítulo 25, el versículo 8. Gloria al Señor Jesús. El libro de Éxodo, capítulo 25. Gloria al Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 25, el libro de Éxodo capítulo 25, gloria al Señor Jesús, el versículo 8, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén. Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 25, el versículo 8, gloria al Señor Jesús. En este momento, gloria a Dios, es cuando Dios le dice a Moisés cuáles son los materiales que debe recibir como ofrenda para la construcción del arca que va a ser el lugar donde Dios va a hablar al pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, luego de que el Señor comienza a darle todos los materiales, los ingredientes, todas las cosas que van a ser usadas, el versículo 8 dice el Señor: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Amén. Gloria al Señor. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse y quiero hablar en esta noche bajo el tema: somos morada del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Desde el principio el Señor está tratando de comunicarse con su pueblo. Desde el huerto del Edén, Dios busca maneras para poder conectarse con el hombre y lo hace mediante el viento. Por esa razón, cuando Adán y Eva escuchan el sonido del viento y escuchan su voz, ellos se esconden, pero no sabían de quién ni de dónde salía la voz, pero ellos sabían solamente que se estaban escondiendo. Pero luego que pasa esta transgresión, después de varios años, Dios busca la manera de poder conectarse con el pueblo de Israel y comienza a darles cuáles eran los diseños que el pueblo tenía que construir para que Dios pueda hablar al pueblo de Israel. Y Dios comienza a darles todos los modelos. La Biblia lo narra exactamente con detalles, lo señala con dimensiones, habla de codos, habla de pies, habla de altura, anchura, lo habla totalmente, lo describe total, porque la construcción venía directamente de Dios. Así que el Señor en el versículo 8 dice: van a ser ustedes un santuario para mí. Lo que Dios ordena es que pueda construir un lugar de adoración para alabanza y gloria de su nombre. Y cuando haya construido ese lugar, ese santuario, Dios habitará en medio de ellos. Amén. Amén. Conforme a todo lo que yo te muestre, dice el Señor, el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, así se va a hacer, así se tiene que hacer. Desde el principio Dios está mostrando diseños para lo que Él necesita. Desde el principio el Señor está siendo preciso en las cosas que Él desea de nosotros. No es un amor incondicional. Dios siempre pide algo a cambio. Dios siempre está mirando la condición del hombre, que pueda mirar, que pueda ver y reconocer cuánto él ha caído y que pueda reconocer que Dios es el único soberano que puede perdonar nuestros pecados. Pero desde el principio de la creación Dios busca medios para poder comunicarse con su pueblo. Y cuando estuvo el arca del pacto del Señor Jesucristo, Dios lo llamaba desde ese lugar y Moisés iba y hablaba con Dios. Amén. Cuando Dios decía: quiero que alguien venga, lo hacía desde ese tabernáculo y llamaba por nombres. Y los hombres que eran solicitados se acercaban y conversaban con Dios directamente, frente a frente. Después de muchos años, después de varios años que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo por un lugar, por Filistea, por los asirios, por Babilonia y por varias regiones, varios países, provincias, varias culturas,
el arca se extravió, el arca se perdió. Moisés construyó un lugar para alabanza y adoración a Dios, pero esa edificación desapareció hasta la actualidad. Nadie sabe qué pasó, si la destruyeron, si la vendieron, si se enterró, si Dios se la llevó, nadie lo sabe. Lo han buscado actualmente, pero no hallan el arca, no hallan y no aparece el arca del pacto del Señor Jesucristo. Luego de que el arca se perdió, antes de que el arca pueda desaparecer, Dios estuvo con Salomón y Salomón propuso en su corazón. El padre era David y David quería construir una iglesia, una casa de adoración, y Dios le dijo: no, tu hijo es el que me va a levantar una casa para mí. Entonces, cuando nace Salomón, después de varios años, cuando va a ingresar a su reinado, David le dice lo que él tiene que hacer. Entonces Salomón comienza a construir un palacio, una casa enorme, un lugar donde todo era precioso, todo era de oro. Era una mansión tan grande para la presencia del Señor, pero él sabía que todas las cosas que hay en la tierra no podían contener la presencia de Dios. Cuando alguien necesitaba algo de Dios, cuando alguien quería algo de Dios, simplemente se acercaba y él pedía lo que necesitaba, y Dios estaba escuchando las oraciones de quienes lo solicitaban. Amén. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16 nos habla de que ese templo fue lamentablemente destruido. Después de varios años, después de varios siglos, después de varios tiempos que han sucedido aquí en la tierra, lo único que podemos encontrar hoy en día en la ciudad de Israel simplemente son ruinas, y un solo muro llamado el Muro de los Lamentos es el único detalle de la construcción de ese palacio tan grande que Salomón había construido. Pero ahora ese tabernáculo dejó de ser algo temporal, dejó de ser algo estático. Ahora pasó ese templo a ser nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. En el principio, en el tiempo de antes, la presencia de Dios se movía en el arca, se movía en la iglesia o en la casa que Salomón había construido. Pero después de varios tiempos, después de varios años, la presencia de Dios tuvo un contacto directo con el hombre. La presencia de Dios fue directamente a habitar en la vida de nosotros. Y Pablo dice, como una pregunta retórica: ¿no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo? En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo es: ustedes son templo del Espíritu Santo y Dios mora en vosotros. Amén. En el tiempo de antes, la presencia de Dios era cargado en algo material. En estos tiempos, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Amén. Yo soy templo del Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu Santo, y todos somos el templo del Dios viviente. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Todas estas cosas parecen ser difíciles o complicadas de poder comprender o entender, porque es algo grande. Incluso Salomón mismo dijo: esto es difícil de entender, esto es complicado de comprender, porque aún los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Salomón hace un cuestionamiento a su pregunta. Dice: después de haber culminado con toda esta gran obra, después de haber trabajado varios tiempos en este lugar, lo que él pregunta es: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Es verdad que Dios podrá habitar con el hombre en la tierra? He aquí, dice Salomón, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Amén. No hay un solo cielo. Lo que nosotros vemos físicamente es el primer cielo, pero hay varios cielos encima de estos cielos.
Pablo hablaba del tercer cielo. Él decía, no sé si en la carne o si en el espíritu, no sé si aquí o allá, pero conozco un nombre. No sé si en la carne o en el espíritu, pero lo conozco. Él, según la Biblia, ascendió al tercer cielo. No sabemos cómo, pero él ascendió hacia el tercer cielo. Y el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos. No el cielo, sino los cielos y la tierra. Hay una sola tierra en el sistema solar, en esta galaxia. Una sola tierra, un planeta llamado Tierra. Pero Dios creó varios cielos. Hay muchos cielos. Y en este caso, Salomón reconoce la presencia de Dios, que es tan grande, que es tan extensa, que no hay algo que lo puede contener. Y él dice, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. ¿Esto podrá ser posible? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Amén. Amén. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Cuando nosotros estamos en la casa varias veces o todos los días, tal vez dejando un día, empezamos a darle cuidados al piso, ¿no es cierto? Empezamos a barrer, empezamos a decorar, a quitar las cosas de un lugar, cambiarlas de lugar, ¿no es cierto? A poner todas las cosas en su orden si es que están desordenados, para que cuando una visita llegue, no se sorprenda del descuido que hay en casa, sino que se sienta cómodo en el lugar en donde ha llegado, ¿no es cierto? Porque ¿quién de nosotros nos gustaría que alguien llegue a un lugar y todo esté desordenado? A veces hasta nos da un poquito de vergüenza, ¿no es cierto? Así también nuestro cuerpo tiene que estar presentado a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay cosas que dentro de nosotros están desordenadas, que están mal ubicadas, que están necesitando ser sacadas. Como la basura necesita salir, así también hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser despojadas, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y en nosotros habita la santidad de Dios. Los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, pero un cuerpo Dios lo puede hacer un templo. No porque Dios se haga pequeño, sino porque Él es omnipotente, Él es grande, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él todo lo puede y Él está en todo lugar. No necesita estar solamente en un lugar para ser Dios, porque Él lo llena todo. Amén. Amén. Él está en todo lugar. Y en este caso, Salomón reconoce y dice, los cielos no lo pueden contener, mucho menos una casa. Nosotros hoy hablamos de Dios, en el libro de Mateo dice el Señor que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Amén. Si nosotros hablamos aquí de Dios, Él está aquí. Si en otra ciudad están hablando de Dios, Dios está también ahí. Y si vamos a otro país y alguien habla de Dios, también Dios está ahí. No porque esté separado, no porque Dios sea 4, 5, 10 o 20, no. Es porque Dios lo llena todo y Él está en todo lugar, en todo momento y al mismo tiempo. Dios no se ha dividido, sino que Él lo llena todo. Pero nuestra casa, nuestra morada, la morada del Señor Jesucristo es nuestro corazón, es nuestra vida, somos nosotros mismos. Amén. Amén. Primera de Corintios, lo que acabamos de leer, el ser humano es la morada de Dios. Un hombre cuida mucho a su vivienda y no la deja envejecer. Así también nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, alimentándolo cada día, limpiándolo cada día. Pero ¿cómo vamos a limpiar a nuestro cuerpo espiritual? Leyendo la palabra del Señor Jesucristo. Cuando estamos teniendo tal vez rencor en nuestro corazón y comenzamos a leer la palabra de Dios, a veces Dios habla de una manera grande a nuestro corazón o de una manera inmediata. Es cuando nosotros tenemos que prestar atención y saber que Dios está hablando y obrando en nuestra vida. Pero sobre todas las cosas, saber y reconocer que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No podemos hacer algo escondidas porque Dios está ahí. No podemos escondernos en un lugar para pecar porque Dios está ahí. Y en alguna ocasión el salmista David dijo, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo
extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me guiará tu diestra o me protegerá tu diestra. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 16. Pablo nuevamente recalca a la iglesia de los Corintios. Pablo otra vez les hace un recuerdo de que nosotros somos el templo. Somos el templo del Señor. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hablando de nosotros, hablando del cuerpo carnal que ahora lo tenemos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Amén. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Nuestro Amén. cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y una cosa demanda el Señor es que caminemos y andemos como Él quiere, como Él desea, como Él necesita que nosotros podamos caminar. Una vida agradable, una vida sincera, una vida íntegra, una vida santa, una vida agradable a la presencia del Señor Jesucristo. Sed pues vosotros santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser sacadas. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan despojarse. Hay cosas en el corazón que necesitamos nosotros dejarlas atrás, dejarlas y limpiarlas y permitir que sea Dios el que esté moldeando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Que sea Dios actuando en nuestro corazón y que Él sea el centro de nuestra vida, porque si nosotros vivimos conforme a la carne vamos a morir, mas si por el Espíritu hacemos las cosas, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8 versículo 13 y 14. Todas estas cosas Dios las tiene preparado para nosotros. Todas estas cosas Dios tiene preparado para nosotros, para los que le aman y para los que guardan su nombre, para los que guardan y hacen conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No podemos salirnos del plan de Dios, no podemos irnos por encima de las cosas que Dios tiene para nosotros. Todo Él lo ha preparado y lo ha hecho para gloria y honra de su nombre. Y nosotros, al ser templo del Espíritu Santo, caminamos con Dios, vivimos con Dios, almorzamos con Dios, nos vamos a tal lugar y Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Dios está con nosotros, Dios está en nuestra vida, Dios habita en nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo más en el libro de Santiago. El libro de Santiago capítulo 4, gloria a Dios, el versículo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es maravilloso, amén. Amén. Y tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 5 dice: ¿o qué pensáis? Aleluya. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano, y el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Santiago está refiriéndose a la iglesia y dice: hay algo en sus corazones, hay alguien que habita en sus vidas y Él está celándoles, Él está anhelando celosamente. Es como cuando alguien cela a una persona y le dice: no, tú eres de mí, o tú estás aquí, tú de aquí no te vas, y le cierra puertas o no le deja que esté con otras personas, sino que solamente esté él y ella. Ese espíritu está en nosotros, ese celo está dentro de nosotros y no nos deja hacer lo que nosotros queramos. Por eso Santiago dice: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Dios nos está deseando, Dios está anhelando que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Él anhela nuestra vida, una vida agradable, una vida sincera, una vida sin rencor ni cosas ocultas que puedan alejar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos abrir el corazón a nuestro Dios, porque si nosotros le cerramos puertas, si nosotros le ocultamos algo a Dios, quizá va a resentirse porque nosotros no le tenemos confianza, porque nosotros no tenemos una relación activa con el Señor. Cuando nosotros cerramos algo o no le queremos contar algo a alguien, es porque lo estamos ocultando, nos da vergüenza, nos da temor, o porque no le queremos decir. Pero al tratarse de Dios, tenemos que tomarlo como amigo, tenemos que tratarlo como nuestro mejor amigo, como nuestro padre, como nuestro compañero, como alguien tan especial, porque Él habita en nuestro corazón y nos anhela celosamente. Tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar lo que vemos, cuidar lo que hacemos, lo que escuchamos, y cuando hagamos todas estas cosas, alcanzaremos la bondad y la misericordia de Dios. Cuando caminemos conforme a la voluntad de Dios, entonces todas las cosas van a funcionar a bien conforme a su voluntad. Cuando podamos caminar conforme al plan de Dios, el Señor tendrá bendiciones sobreabundantes para nuestras vidas. Tenemos que saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y este cuerpo es santuario de nuestro Señor Jesucristo, y Él prometió habitar en nuestro corazón. Todas las cosas que nosotros hagamos de ahora en adelante estarán con el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a viajar, lo haremos con el Señor, porque Él está en nuestro corazón. Si nosotros vamos a tal lugar o a un lugar o a visitar, estamos confiados de que estamos yendo con el Señor, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos o predicamos a alguien, tenemos que saber también que es Dios el que está hablando a través de nuestra vida, a través de nuestro corazón. Así como lo hizo en el tiempo de Moisés, así también lo va a hacer en estos tiempos, porque Dios no ha cambiado y todas las cosas para nuestro Dios son posibles. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito Dios. Aleluya, que nuestro cuerpo, que nuestro ser pueda ser limpiado, y si ya está limpio, gloria a Dios, mantenga esa fidelidad, mantenga esa santidad, mantenga esa convicción con el Señor Jesucristo. Si hay algo en nuestro corazón, confiémosle a Dios, que Dios será amplio en perdonarnos. Pero si no hay nada en nuestro corazón, entonces qué bendición, Dios morará en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Padre Celestial, bendito y soberano es tu nombre. Amado Dios, en esta noche te damos gracias, Jesucristo maravilloso, por tu bendito amor, por tu bendita bondad y misericordia, Señor Jesucristo. Ha sido grande, Señor, ha sido maravilloso y poderoso tu nombre, Señor Jesucristo. En este momento, Señor, y en este lugar, que tu presencia pueda habitar en sus vidas, Señor Jesucristo. Que tu presencia, amado Dios Todopoderoso, pueda limpiar nuestro corazón desde adentro hacia afuera, Padre amado. Que tu presencia pueda limpiarnos, que tu presencia, amado Dios, pueda enseñarnos a vivir conectados con tu presencia, amado Dios Todopoderoso. Que tu presencia, Padre Celestial, nos enseñe a caminar conforme a tu bondad, conforme a tu verdad, conforme a tu justicia, Padre Celestial. Que tu presencia esté en nuestro corazón y nos enseñe cada día, Señor, a perseverar en este camino, amado Dios. Que tu presencia, Padre Celestial, nos dé fuerzas a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. En tu maravilloso nombre, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, toda gloria y honra sea para ti, Señor Jesucristo.